Conexión de motores de radiofrecuencia. Herramientas requeridas para la instalación de persianas motorizadas. Multímetro, nivel y flexómetro. Verifique que no haya una humedad cerca al motor. Si hay humedad, absténgase de instalar el producto hasta que se resuelva. En la cometida no se deben utilizar cables duples o cables delgados. No se deben utilizar cables calibre 18 o superior, ya que el motor podrá funcionar de manera incorrecta. Se pueden usar cables encauchados de 3x12, 3x14 o 3x16. Es importante verificar lo anterior, ya que en ocasiones es el cliente final quien se encarga de contratar la habilitación del punto eléctrico a través de un electricista o maestro de obra, y en algunos casos no se hace con los cables adecuados. Con el multímetro verifique el voltaje, que sea de 110 voltios, como mínimo debe medir 90 voltios y como máximo debe medir 125 voltios. Si es menor a 90 voltios, el motor no funcionará o lo va a hacer de una manera lenta. Si es mayor a 125 voltios, el motor se podrá quemar. Por ningún motivo conecte el motor a puntos eléctricos o circuitos de 220 voltios. Es importante verificar el voltaje, ya que aunque en Colombia el estándar es 110 voltios, en algunos casos los electricistas suponen que los motores de cortinas trabajan con un voltaje de 220 voltios. Compruebe el funcionamiento del polo a tierra, verificando que entre el polo a tierra y el neutro no mida más de 1 voltio y no deje nunca de conectarlo, ya que si no se conecta el polo a tierra, se corre el riesgo de que el motor se dañe, en cuyo caso se invalida la garantía. En zonas rurales, campestres o zonas en desarrollo, donde el voltaje no es estable, se recomienda instalar un regulador de voltaje o una UPS que permita proteger los motores. El polo a tierra no es garantía de protección suficiente, ya que el polo a tierra protege al motor de una descarga, pero no es protección para variaciones de voltaje. No conecte el motor desde los cables de un interruptor de la luz, ya que por lo general a estos solo les llega la fase. Tampoco conecte desde el bombillo, ya que el motor solo va a funcionar cuando el bombillo esté encendido. Se puede hacer la conexión desde un tomacorriente, siempre y cuando el tomacorriente tenga la fase, el neutro y el polo a tierra. Sin embargo, se recomienda siempre tener un circuito independiente para la conexión de las persianas. Conecte los cables como corresponde. Con el multímetro o con el tester, verifique siempre cuál es la fase y cuál es el neutro. Conectar los motores con los cables trocados puede hacer que con el tiempo se dañe el embobinado del motor. Códigos de color en motores de radiofrecuencia. El cable blanco es el neutro, el cable negro es la fase, el cable verde es el polo a tierra. En los motores pentagrama de panel de 5 cables, los códigos de color son los siguientes. El cable azul es el neutro, el cable café es la fase, el cable negro es la dirección 1, el cable blanco es la dirección 2, el cable verde o amarillo es el polo a tierra. Después de identificar la fase y el neutro, conecte los cables a los del motor. Realice los empalmes de la conexión eléctrica de manera correcta, de forma escalonada, dejando un buen pedazo de filamentos a la vista, enrollando bien los cables entre sí y utilizando una buena cinta aislante. No corte la cinta antes de pegarla para evitar que pierda adherencia. No haga empalmes cortos, empalmes al mismo nivel o sin cinta aislante, ya que se podrá generar un corto. Los motores de radiofrecuencia pueden conectarse en paralelo hasta un máximo de 4 motores. En este caso, conecte cada uno de los cables del motor a los cables que le corresponden de la acometida eléctrica y al mismo tiempo a los cables de un cable encauchado para hacer una extensión. Es decir, conecte los 3 cables neutro entre sí, los 3 cables de fase entre sí y los 3 cables de polo a tierra entre sí. Para conectar un segundo motor, haga un empalme en T sobre la extensión, teniendo en cuenta que los cortes de cada cable no queden enfrentados, sino más bien separados para evitar cortos. Si lo requiere, repita el proceso para conectar máximo 2 motores más sobre esa misma línea. Los motores de radiofrecuencia bidireccionales ya vienen programados con sus finales de carrera desde la fábrica. Sin embargo, en algunos casos es necesario vincular el control remoto al motor. Si el control no llega vinculado, siga estos pasos. Oprima una vez el botón de programación del motor hasta que haga un movimiento. Si es un motor de cortinas, enciende LED. Oprima el botón Stop del control remoto y espere a que el motor haga un movimiento. Si es un motor de cortinas, el LED enciende 3 veces. El mismo procedimiento aplica para los interruptores o controles RF de pared. Si el motor se pide aparte, es decir, no con un producto terminado, se deberán programar los finales de carrera. Si necesita programar o modificar los límites de carrera,
desvincular el control remoto, copiar la programación a otro control, programar la posición favorita o dejar el motor en modo fábrica, consulte la guía rápida de programación de motores, la cual está disponible en el portal del distribuidor. Si no tiene acceso, solicítela al distribuidor de confianza. En la instalación es importante asegurar que los cables del motor queden ocultos, pero que la antena de radiofrecuencia no esté aprisionada, cortada, enrollada en los cables del motor o escondida. Que los soportes estén bien instalados, que no queden muy pegados a la ventana, ni muy apretados ni muy sueltos. Para lograr esto es muy importante instalar con nivel e instalar primero el primer soporte, colgar el tubo y tomar el segundo soporte como plantilla. En el caso de las persianas horizontales, que los soportes no queden sobre los enrolladores, pues pueden interrumpir el desplazamiento. Si va a instalar un producto de exterior, asegúrese de que el motor quede protegido por una canaleta y dejar el cable del motor en forma de U, para evitar que el mismo cable pueda transportar gotas de agua hasta el motor. También asegúrese que el cable no quede saliendo hacia arriba. Si el motor no responde, verifique que el control remoto sea compatible con el motor, que sea un motor de radiofrecuencia y que ambos sean unidireccionales o bidireccionales. Para identificar si un motor es bidireccional, revise que no tenga los finales de carrera mecánicos y que no tenga el botón Energy Off. Los motores de radiofrecuencia bidireccionales solo tienen una antena y tienen el botón de programación. Para identificar si el control es bidireccional, revise el control por la parte de atrás. Si al final del código tiene la letra H, es bidireccional. En algunos casos tiene la palabra bidireccional. Los controles unidireccionales no tienen la letra H en el código. Cambie las pilas del control remoto para descartar falta de corriente. Si es un control multicanal, verifique que esté en el canal correcto.